yo usé dos versiones, la Reina Valera y Dios habla hoy, porque algunas cosas que no están tan claras en la Reina Valera están más claras en Dios habla hoy. De hecho, quiero decirles que Reina Valera es una de las menos fidedignas, pero es la más popular y por eso la tenemos que usar, la que la mayoría tiene. Pero la más fiel es la Biblia de Jerusalén y esta Biblia de las Américas, que es muy buena. La más entendible es la de lenguaje sencillo o la versión popular, ¿verdad? Y los que hablan inglés, la Biblia en inglés es más fiel que cualquiera de las versiones en español. Algunas cosas que no están muy claras en inglés, yo prefiero verlas, que no están muy claras en español, prefiero verlas en la Biblia en inglés. Entonces, es importante que vea, en el librito Alcanzando Madurez yo uso 3, 4 y hasta 5 versiones para que ustedes puedan comprender mejor lo que está queriendo decir ahí la palabra. Bueno, en el cuerpo de Cristo, vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 6. En el cuerpo de Cristo, amados, hay 3 áreas o 3 formas como se manifiestan los servicios o los ministerios. Si leemos, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí está hablando de los dones del Espíritu Santo, los cuales ya los estudiamos en las primeras lecciones, recuerda, ¿verdad? Que son 9 los que estudiamos. Luego dice, y hay diversidad de ministerios o servicios, pero el Señor es el mismo. Aquí está hablando de los ministerios de oficio que son dados por el Señor. Cuando habla de Señor, está hablando de Jesucristo, del Hijo. Cuando habla del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Y luego hay diversidad de operaciones. Operaciones es la forma como se manifiestan las habilidades diferentes. Pero Dios, aquí está hablando del Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En el cuerpo de Cristo debería de haber ministerios, dones y operaciones funcionando para complementar entre todos y ser edificados todos. En una iglesia bien equilibrada tienen que estar los ministerios, los dones y las operaciones todos funcionando. Y todos los miembros del cuerpo deberían de operar o funcionar, ya sea en un ministerio, en un don o en una operación. Ninguno es inferior al otro. Entonces vamos a hablar hoy particularmente de esto, de lo que dice el verso 5, la diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya dije que de los dones hablamos, de las operaciones todavía no hemos hablado y en algún momento lo vamos a hacer. Pero hoy vamos a centrarnos en los ministerios. Quiero que vea 1 de Pedro 3, 18 al 20. Está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo, para que entendamos un poco de cuándo fue que Jesús constituyó los ministerios. Dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente. Esta es Biblia, Dios habla hoy. Pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió. Esto es muy importante. Él murió en su fragilidad, en su debilidad humana. Recuerde que Jesús era todo Dios y todo hombre. Él venció como hombre, como Dios no necesitaba vencer. Él murió en su fragilidad humana, pero resucitó con una vida espiritual. O sea, Él resucitó no con un cuerpo físico, natural, mortal, sino con una vida espiritual. Y en otros dirá cuerpo glorificado. Y de esta manera, quiero que medite bien en esto, lo que dice que resucitó con una vida espiritual. Y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Quiero que medite bien en esto porque hoy yo he estado meditando. Normalmente nosotros hemos creído y enseñado que Jesús cuando estaba muerto en ultratumba es que fue a predicar a los espíritus encarcelados, pero esta versión no me dice eso. Esta versión me dice que cuando Él resucitó con un cuerpo espiritual que ya había vencido, porque la resurrección es lo que le da toda la gloria, o sea, sí, Él obedeció al morir, ¿verdad? Obedeció, pero según el diablo, Él se había salido con la suya, según Él, lo mataron, pero según Él.
Y allí, pero él como obedeció, le fue dado un nombre que sobre todo nombre, el nombre de Señor. Pero aquí lo que entiendo es que hasta que él resucitó con un cuerpo espiritual, es que en verdad él tenía el nivel para ir a declararle a los espíritus, porque él con su cuerpo mortal no podía ir a hablarle a los espíritus o a declararle o a proclamarle, sino que hasta que él resucita o asciende con un cuerpo espiritual, y hasta dice esta versión, y de esta manera, o sea, con ese cuerpo, fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. O sea, lo que fue a declararles que él había vencido y que tenía victoria. ¿Y cuáles eran esos espíritus que estaban presos? Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca o el arca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. O sea, si ustedes, no vamos a entrar en todo ese detalle porque sería muy largo y muy complicado, pero en el tiempo de Noé, la razón por la cual Dios dijo que iba a destruir la tierra es porque había una contaminación espiritual sexual. Mujeres estaban teniendo relaciones sexuales con demonios y hombres estaban teniendo relaciones sexuales con espíritus inmundos también. Entonces Dios vino y destruyó la tierra, pero allí había una combinación de espíritus inmundos con personas humanas, y por eso destruyó toda la tierra y salvó nada más a Noé y sus hijos y sus nueras, sus descendientes. Entonces, lo que quiero que vean es cuál fue la función de Jesús una vez que murió y resucitó. Y lo vemos luego en Efesios 4, 7 al 10, o sea, lo que acabamos de ver en Primera de Pedro está relacionado con esto. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Nos vamos a centrar en esto. Fíjese, después de que resucitó, subió al cielo. Esta versión dice que llevó consigo a los cautivos. Aquí necesitamos mucha revelación para saber qué significa que llevó consigo a los cautivos. En el libro Alcanzando Madurez va a encontrar varias versiones que lo dicen de diferente manera, y eso pues el Señor nos dará revelación. Pero luego dice, y dio dones a los hombres. Estos son los dones del ministerio, no los dones del Espíritu Santo. Está hablando de los dones del ministerio. Veamos Salmo 68, 18 es la base para Efesios 4, 7, donde dice que subió y dio dones a los hombres. ¿Cómo estaba profetizado en Salmos? Reina Valera dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. A mí eso me preocupa, ¿va? Porque dice que le dio dones a los hombres y también a los rebeldes. Y me imagino que los rebeldes está hablando de los cautivos, de los que en otro tiempo se rebelaron. Entonces, o sea, todo dije es por revelación, no vamos a sacar una doctrina de aquí. Pero entiendo que los dones del ministerio son por soberanía de Dios a quien Él quiere. No porque alguien es obediente, sino que le da también a los rebeldes, dice. De hecho, nosotros vemos que hay dones dados a las personas que por cuanto algunos son rebeldes a la revelación de Dios para salvación, no vienen al camino del Señor, sino que los usan esos dones dentro del ocultismo. Tal es el don de adivinación, que son dones que están en la persona, pero que si no son encausados en el Señor, lo van a usar para fines de ocultistas. Yo recuerdo una vez que mi mamá tenía un hotel en Choluteca, en la carretera Panamericana. Y yo sé que ella es una mujer con un llamado de Dios tremendo. Pero pasó un hombre, una persona que venía de Panamá, de un simposio de psíquicos y brujos y no sé qué, y pasó a hospedarse al hotel. Y cuando él conoció a mi mamá, le estaba ofreciendo que si se quería ir con él para darle entrenamiento, porque le miraba a ella que tenía muchas virtudes y muchas habilidades. Ellos dicen, le miro el aura, le miro las vibras y no sé qué otras cosas, y que sería muy buena para la psíquica y no sé qué. Pero yo sé que son dones que Dios puso en ella, pero que no estaban encausados. Entonces esta gente que está en el mundo de las tinieblas discierne, mira
esos dones que tienen las personas y los usan en el ocultismo. Alguien decía, un profeta amigo decía, si tú quieres ir a restaurar profetas y encontrarlos, vete a los centros de psíquicos y los liberas y esos son los mejores profetas. O sea que son personas que Dios dio dones para usarlos en el ministerio, al servicio del Señor, pero que si son rebeldes y no se encausan en su llamado en Dios, entonces el enemigo los utiliza para sus propios fines. Creo yo que a eso se refiere. Ahora la versión Dios habla hoy lo dice diferente. Dice, oh Dios, subiste a lo alto llevando cautivos. Recibiste tributo entre los hombres y hasta los rebeldes se rindieron a ti, Señor. Muy diferente. Entonces, yo se los expongo, yo no tengo la respuesta, el Espíritu Santo la tiene. Yo estoy preguntando todavía, tengo meses de estar preguntando cuál es la realidad, la verdad, y qué realmente quiso decirnos, ¿verdad? Pero se los pongo más bien para poner una inquietud en ustedes de que el Espíritu de Dios sea quien les muestre o quien les revele, porque el contexto es muy diferente. Tenemos la Biblia de las Américas, el mismo Salmo. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres. No dice que dio dones, sino que dice que recibió dones. Y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Y luego la Nueva Versión Internacional dice, cuando tú Dios y Señor ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos. Tomaste tributo de los hombres, muy diferente, lo tomó, no que lo dio, aún de los rebeldes para establecer tu morada. Lo voy a dejar con ese rompecabezas, ¿verdad? Porque eso solo el Espíritu Santo en verdad nos puede ayudar, pero es mi responsabilidad hacerle ver lo que la palabra dice en diferentes versiones. Vamos a seguir con Efesios, vamos a volver, porque este era como lo profético o lo fundamental de lo cual se refiere Pablo cuando habla a los Efesios de cuando Jesús asciende. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra, dice Dios habla hoy. Pero Reina Valera y otras dicen que bajó a las profundidades de la tierra. Sin embargo, Dios habla hoy y varias otras versiones dicen que no, que Él se humilló lo suficiente al bajar hasta la tierra, puesto que su naturaleza estaba en el cielo, que ya Él bajar aquí a la tierra, ya eso era humillación para Él, que descendió a lo más bajo. O sea que está hablando de algo de dignidad, no está hablando de niveles. Y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Ahora Efesios 4:11, que es realmente el centro de nuestra enseñanza. Reina Valera dice, y él mismo constituyó, que puede ser estableció, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo quiero que mire algo muy bien, fíjese cómo está la puntuación. A unos, coma, apóstoles, punto y coma. A otros, coma, profetas, punto y coma. A otros, evangelistas, punto y coma. A otros, pastores y maestros. Por años hemos enseñado que son 5 ministerios, pero si vemos la puntuación parece que son 4 y que pastores y maestros es lo mismo. Y cuando estudiamos el ministerio del pastor, pues vamos a ver un poco más en detalle, pero solo lo voy a dejar así como una perlita. La palabra pastor en el Nuevo Testamento solamente aparece una vez y es aquí. Y sin embargo hemos hecho toda una doctrina referente a los pastores. Después aparece ancianos, obispos, presbíteros, diáconos. Pero pastor, esta es la única vez que aparece. Y la otra vez que se dice pastor en el Nuevo Testamento es cuando se habla de Jesús como el príncipe de los pastores. Ok, los dejo pensando. Entonces, entiendo yo que pastores y maestros es un mismo ministerio. Si creemos nosotros que la función o el ministerio de un pastor es conducir a verdes pastos y manaderos de agua, entonces tiene que ser un maestro, porque los verdes pastos es la palabra. Pero más que eso, yo creo que tiene que ser la palabra viva,
para conducir a otros a amar al Señor y su palabra. Eso es más que todo. Y vemos, Dios habla hoy, se ve todavía más claro, dice, y Él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Aquí está más claro, ¿verdad? Sí, hermana. ¿No? Para decir que pastores y maestros fueran la misma cosa, pero decía pastores o maestros. Pero cuando dice pastores y maestros, está teniendo una separación. Pastores son uno y maestros son otro. Pero yo puedo ser pastora y maestra. Ajá, sí, o alguien puede ser, ¿qué le digo yo? Sí, lo que estoy diciendo que aquí aparentemente, bueno, lo vemos aquí. Que van de la mano. Yo entiendo que en la misma persona están juntos las dos funciones, es lo que me parece. El asunto es que no aparece en ningún otro lado el ministerio de pastor como tal, pero sí aparece el de maestro. Por ejemplo, en la iglesia de Antioquía dicen que había profetas y maestros. Entonces entiendo yo que esos a los que eran maestros a la vez ejercían una función pastoral. Ahí lo va a ver en el libro Alcanzando Madurez, realmente no dice pastores, dice el original y las otras versiones dice sujetaos a vuestros líderes espirituales que anteriormente les enseñaron la palabra de Dios. Y se está refiriendo no a pastores del tiempo actual, se había referido a los patriarcas, a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas, cuando usted va a la referencia. O sea, se refería, está poniendo un precedente, sujétense a aquellos que les enseñaron la ley, que les dijeron cómo tenían que hacer las cosas, sigan el ejemplo de ellos, miren cuál fue el fin de ellos. O sea, como quien dice, hagan una revisión de qué fue lo que les pasó a aquellos que enseñaban de tal o cual manera. No estaba hablando en ese momento de una estructura actual, sino que está hablando del pasado. Y en otras versiones no dice sujetaos a vuestros pastores, solo la Reina Valera dice así, los demás dicen sujétense a sus líderes espirituales, sujétense a sus autoridades, y otra dice sujétense a los que les dieron ejemplo, y otros dicen a los patriarcas. En el libro lo va a encontrar todo, yo busqué las raíces, el significado y todo lo demás. Bueno, vamos a Efesios 4:12, seguimos, del 11 seguimos. Y así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Por eso ese libro se llama Alcanzando Madurez. Lo que me está diciendo aquí, y respectivamente si son 4 o 5, eso a mí no me preocupa mucho, si son 4 o 5 o más ministerios, pero lo que está diciendo es que Jesús los constituyó a esos ministros de oficio para que pudieran servir la palabra o enseñar a todo el cuerpo de Cristo, para edificarlos con un objetivo, con una visión, que todos lleguemos a estar unidos por la fe. Volvemos a hacer énfasis en la unidad. Y el conocimiento del Hijo de Dios, llegar a conocer a Cristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que alcancemos madurez. Si vemos cuál ha sido el propósito del Señor Jesucristo de constituir a estos ministros, el propósito final es que nosotros, los hijos de Dios, alcancemos madurez. O sea, el objetivo, la finalidad es que alcancemos madurez. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del fruto del Espíritu? Que el Señor viene a buscar su fruto en nosotros. Que Él viene a buscar un fruto maduro, no un fruto medio verde, medio agrio, sino que Él mismo se alimenta de nosotros. Entonces, ese es el propósito de todo. Esos ministerios de oficio que Jesús constituye o constituyó, tienen la finalidad de servir al cuerpo
de ministrar al cuerpo la palabra, la revelación, la vida del Espíritu, hasta que vayamos todos madurando y lleguemos a esa estatura de adultos, que no seamos niños. Bueno, de hecho lo dice después. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer. Reina Valera dice, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Esta es la versión Dios habla hoy. Entonces el propósito por el cual existen los ministerios es para que el pueblo, todas las ovejas, los hijos de Dios, puedan ir alcanzando madurez y no se dejen llevar por cualquier enseñanza, por cualquier viento, sino que ellos mismos lleguen a tener una dependencia de Dios y una revelación directa del Espíritu Santo. Amados míos, cuando usted tiene una revelación directa del Espíritu, aunque vengan y le digan lo que le digan a usted, nadie lo hace cambiar de parecer, porque usted sabe que Dios le enseñó. Entonces, no es el propósito de los ministros, no es tanto en nosotros meternos en su corazón o en su mente para que crean lo que nosotros creemos. No, estamos para motivarlos a que sean receptores de la revelación del Espíritu. Estamos para impartirles esa sed y esa hambre de vivir en la presencia de Dios, de buscar el corazón de Dios, para que la revelación personal individual venga a cada uno de ustedes. Y una vez que tiene esa revelación, nadie lo va a mover. Recuerde esto que le voy a decir: el que tiene la revelación tiene la llave. Y el que tiene la revelación tiene la llave de la vida eterna, tiene la llave de la bendición, tiene la llave de todos los misterios del reino. Entonces, en la medida de la revelación, allí usted va teniendo autoridad. Cuando digo llave, es que usted tiene autoridad para abrir y cerrar puertas. Entonces, donde usted tiene revelación, ya usted tiene autoridad. Y usted puede entrar, salir, porque usted sabe que sabe. El Señor se lo ha dicho, el Señor se lo ha sembrado en su corazón, ¿verdad? Pero a usted le pueden enseñar y todo se ve bonito, pero si no es personal la revelación, la pueden mover igual. Después vienen y le dan otra enseñanza contraria y entonces y es más elocuente el otro que vino. No, esto era así. Pero cuando es una revelación personal, usted en la palabra, el Señor le habló, le enseñó, se le personificó, todo lo que quiera, y nadie lo va a mover, porque usted está convencido y seguro de que así es. Y uno tiene una paz cuando Dios le muestra y le revela y lo lleva por la Escritura y todo, y le hace saber que las cosas son así, ¿verdad? Entonces ese es el propósito de los ministerios. Bien, verso 15, más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien, mediante la unión entre sí de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Mire qué cosa más linda. Pues me gusta cómo lo dice esta versión, es como más comprensible. Fíjese que aquí nos pone claramente que hay una sola cabeza, que es Cristo, y que el cuerpo somos uno solo. Pero nos habla al mismo tiempo de la individualidad de cada uno, que cada uno de nosotros somos una parte, pero que tenemos que estar unidos. Sin embargo, cuando funciona bien cada parte, entonces vamos a ir creciendo y edificándonos en amor. Pero si una de las partes no funciona bien, como que todo lo demás entra en un desbalance. Esos son como pequeños engranajes, ¿verdad? Si un engranaje, fíjese en un reloj que tiene varios engranajes, si uno de ellos se atora, los demás ya no pueden funcionar. Entonces en el cuerpo cada pieza tiene que funcionar bien para que todos crezcamos y seamos edificados, ¿verdad? Sostenidos de la cabeza o con la dirección de la cabeza, y nosotros siendo el cuerpo. Antes de entrar en este tema álgido, no sé si hay preguntas. Sí, amado. Sí. Sí. Que une, Sí. no separa, sino que une. Entonces, más bien, es como que yo diga, ella es mi amiga y mi hermana. Exactamente. Estoy diciendo que es la misma persona. Amén, amén. Así lo entiendo, Entonces, siempre. me parece a mí que sí, Es una conjunción así. Y él y Kevin. son copulativas. ¿De acuerdo de español todavía? Sí.
Sí, hermano. ¿Qué significaría que todo maestro sea pastor? ¿Pueden haber maestros que no tienen el llamado de pastor? ¿Cómo lo ven? Pues yo lo que veo que el maestro tiene la habilidad en Dios de desgranar la palabra para que la puedan saborear los que se la van a comer. Entonces a mí me parece que ya esa función de exponer la palabra, discernirla, digerirla, porque no estamos hablando de lo que a veces uno cree que es un maestro, estamos hablando de un ministerio de oficio, ¿verdad? No es sencillamente alguien que enseña la palabra, sino que es alguien que recibe revelación de la palabra y entonces la transmite de una manera sencilla para que la audiencia la pueda asimilar y tenga un amor y un deseo por la palabra. Entonces pienso que alguien que hace esa función produce en la persona un deseo de comerse más la palabra y de acercarse más al Señor. Le viene la miseria, la ruina, la pobreza, tiene que buscar cobertura, si no se lo lleva el diablo. Entonces, entiende, como que indirectamente o a veces éticamente le están diciendo de que si no está bajo una cobertura, ¿verdad? Yo sí quisiera que nos explicara. Sí, yo creo que la palabra cobertura se ha manipulado mucho, se ha manejado un poco, ya vamos a hablar de lo que significa cobertura. Solo voy a preguntarle aquí a mi amado. Otras versiones declaran por separado los oficios. Sí. Hay una referencia bíblica que en este momento no la tengo en mi gran memoria, pero 1 Corintios 12:28 pareciera ser que establece un fundamento contextual. Dice, y él mismo constituyó primeramente apóstoles, segundo profetas y tercero maestros. Erróneamente, y vuelvo al principio de la conversación anterior, hemos manipulado muchas veces los oficios, como dice el profeta Mario. Pareciera ser que hay una influencia carnal y mundana, y por qué no decirlo también diabólica, en lo que es el ejercicio de los oficios, porque hemos llegado a una necesidad de reconocimiento, que si yo no tengo tal oficio, entonces no voy a tener gente bajo mi cobertura. Pero como esta es una escuela y estamos aprendiendo, no es para provocarle a alguien, bueno, nunca más vuelva a la escuela porque aquí somos herejes todos, que Jehová reprenda al diablo. Pero se necesita de madurez y también se necesita ir a las raíces de cada palabra en las diferentes expresiones escritas para poder entender que cada palabra tiene una persona, un tiempo y un lugar. Nosotros queremos hacer de una revelación no solamente una doctrina, sino un banco para nuestros negocios personales. Y a esas conclusiones se llega precisamente por no ser obedientes a los preceptos eternos. Entonces, la próxima quizás generación ya va a tener un poco más de apertura, porque hay mentores y hay maestros de la palabra, no maestros de escuela dominical, que están interesados por atraer los diseños de Dios a la tierra. Sí. Amén. Vamos si tomo agua mejor, porque esto está tan caliente como este proyector. Yo quisiera hablar un poquito de lo de qué es cobertura, porque sé que es un tema muy serio. Yo diría la primera cobertura y lo más básico y fundamental y lo que nos da mayor cobertura es nuestra obediencia al Señor, a su palabra, en amor. Eso es lo primero. Hemos malentendido lo que significa una cobertura. De verdad, quien puede cubrirnos es el Espíritu Santo. Y toda relación de cobertura debe de nacer de amor y de una relación honesta, franca y de integridad, ¿verdad? Quiero de paso decir el concepto que tengo de padres espirituales. Para mí, un padre espiritual es el que ministra del corazón del Padre, que da luz espiritualmente, que cuida, que cubre, que protege. La Biblia misma dice que los padres proveerán para los hijos, no al contrario. Entonces, un padre espiritual está al cuidado de sus hijos, ora por ellos, vela que todo esté bien, le da palabra de ánimo,
palabra de consuelo, de confort, y es para sanidad. Una cobertura nunca es para aplastar, una cobertura nunca es para controlar, una cobertura nunca es para manipular. Sin embargo, hay dos tipos de cobertura de lo que se conoce. Eso no está en la Biblia, porque si estudiáramos el modelo de las iglesias de la Biblia, pues no encontramos algunos tipos de cobertura que hay ahora. Pero hay una cobertura que se usa hoy día que es una totalmente piramidal. Es decir, un apóstol o padre espiritual que establece iglesias y todo es del sistema que la cobertura lo establece, es decir, todos usan el mismo discipulado, todos usan el mismo sistema, todos usan la misma doctrina. Un ejemplo muy claro es lo que fue la iglesia o los ministerios Elim, era un tipo de cobertura de esa naturaleza, con el doctor Otoniel, ¿verdad? Pero hay coberturas que son horizontales, que hay un respeto a la visión que Dios le da a cada ministerio, a cada siervo, la manera como quiere trabajar, cómo quiere operar. No hay imposición, sino que lo que hay es una relación de amor y de amistad, y aún siempre puede ser una cobertura. Pero tampoco es para que nadie entre en condenación ni en maldición. Yo creo que el Señor le da a uno el sentir. Otra cosa, que puede haber apóstoles y sin embargo tener una relación de cobertura mutua, porque también hay muchos apóstoles, porque el hecho de que alguien sea apóstol, que ha sido llamado directamente por Dios y tiene revelación de Dios, no quiere decir que por eso tenga que ser un llanero solitario, aunque tenga una autoridad apostólica. Porque hay muchos apóstoles que por no confirmar con otros apóstoles se desviaron de la verdad. Entonces siempre es necesario que haya una relación ministerial. Y cuando hablamos de cobertura, no es necesariamente de que como que le pusieron un sombrero a uno, porque cuando yo lo oigo así, a veces cuando dice cobertura, siento como que me pusieron un sombrero, una olla en la cabeza y pero no, yo pienso que es como una protección, porque también si me ponen un suéter o un chal, también es cobertura, ¿verdad? Entonces lo veo mejor el chal que el sombrero, como que es algo así que cubre, que lo cubre del frío, lo protege, pero puede ser a un nivel de consiervos. No necesariamente tiene que ser como un señor sobre la persona, ¿verdad? Lo básico es que no es bueno que estemos solos ministerialmente hablando, porque todavía estamos en un cuerpo de carne, no estamos glorificados, ninguno está exento, todos estamos expuestos a errar, ¿verdad? A pecar, a ser tentados. Entonces, cuando tenemos una relación de consiervos o una relación de alguien a quien nosotros respetamos en el Señor, tenemos a quien acudir, porque la pregunta es, ¿quién ministra a los pastores? ¿Quién conforta o quién le da una palabra de ánimo a los apóstoles o con quién ellos hablan? Normalmente no tienen ni amigos y no pueden ir donde una oveja a decirle, mire, me está pasando esto. Entonces, eso yo creo que es lo que es protección. Cuando el enemigo está tentando, él siempre trabaja en tinieblas, pero cuando nosotros exponemos a la luz un problema, una debilidad, una situación, el enemigo queda expuesto y entonces él no puede operar porque él trabaja en tinieblas y no en luz. Y al exponerlo con alguien, y yo confieso mi debilidad con alguien a quien yo respeto, que sé que es prudente, que me va a dar un buen consejo, que va a orar por mí, el enemigo queda expuesto. Entonces creo que todos de alguna manera, aunque sea apóstol, profeta, necesitamos esa relación de una cobertura en amor, ¿verdad? Una relación de amor. Entonces, pero no para que nos sintamos que, sí, no me voy a ir al infierno, pero es cierto, lo que el hermano dice, yo lo he escuchado. Y eso crea un temor en lugar de una seguridad o de una protección, ¿verdad? Sí, mi hermano. O sea, todos podemos orar y no hay problema, ¿verdad? Pero desde que hay una asamblea, un grupo de personas que buscan de Dios, que buscan la palabra, debería de haber algún tipo de línea de autoridad espiritual. Una línea que Dios se la pone a uno y Dios lo ubica a uno. ¿Cuál es esa línea de autoridad espiritual donde Dios lo va a ubicar? Alguien que usted considere, a quien usted puede consultarle, preguntarle. Sí, hermano, sí. Bueno,
a usted cuando una persona dice, Dios me dijo que hiciera esto y que va a suceder esto? No quiero mencionar nombres y que no sucede. ¿Será que pensamiento humano o será que no es el tiempo de Dios? Porque no podemos, Las dos cosas pueden ser. porque no podemos decir, no podemos juzgar así a los falsos profetas, Sí. porque en el Antiguo Testamento los No. tienen que apedrear, ¿verdad? Sí. Porque no existía la profecía. Pero vamos a ser considerados en decirle que cómo se puede analizar, como falta Sí. de tiempo o Las dos cosas. Vamos a estudiar el tema de los profetas y si usted ve, le di 2 clases porque es un tema muy, muy vasto, muy profundo. Ahora, un falso profeta no es aquel al cual no se le cumplen las profecías. Un falso profeta es aquel que lo que él dice hace que la gente se aparte de Dios y se vaya en pos de otros dioses. Ahora, el hecho de que no se cumpla una profecía no hace a un profeta que sea falso, ¿verdad? Sino sencillamente la profecía no se cumplió y pueden ser 3 razones. Cuando la profecía es dada a otra persona, la palabra profética es dada a otra persona, siempre es condicionada a la obediencia de la otra persona. Toda palabra profética es condicionada. Eso es número 1. Número 2, dije, creo, en alguna de las clases que necesitamos saber el qué, el cómo, el cuándo y el dónde de Dios. Y a veces en una palabra profética no van todos los elementos. Entonces el cuándo puede ser dentro de 10 años, 20 años, 30 años, porque se da la palabra, pero muchas veces el tiempo no está involucrado. Entonces la gente quiere que tal vez se cumpla ya mañana, dentro de un mes, y cuando ven que no se cumplió, pues no tuvieron la paciencia de esperar. ¿Cuánto tiempo pasó entre que Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo de promesa y el que lo tuviera? Bueno, ¿cuántos años, hermano? 75 años. 25 años. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó en que llegó Samuel y ungió a David como rey y que él ejerciera el reinado? Bueno, sí, pero era profeta Samuel, sí lo era, lo ungió, sí, iba a ser rey, sí, pero no dijo el tiempo. Muchos años, o sea, no sé cuántos eran, pero son muchos años. Entonces el tiempo es en que se va a cumplir, a veces no se dice en la profecía. Y el otro factor, el número 3, bien puede ser que sea del propio corazón del profeta. Eso no lo hace un falso profeta, sino que, repito, estamos todavía en este cuerpo, necesitamos mucha sanidad, estamos en un proceso y en ese proceso muchas veces se equivoca la persona, muchas veces dice cosas que las desea de todo corazón, pero también he aprendido que la palabra dada por un siervo que tiene autoridad liga a la persona a la palabra y aún muchas veces no venía del corazón de Dios, pero por cuanto lo dijimos se efectúa, porque hay autoridad en esa palabra y entonces ocurre. Por eso, qué bueno, ¿verdad? Que aunque nos equivoquemos, que sean cosas buenas las que profeticemos para que ocurra lo bueno, ¿verdad? Está mal lo que digamos que se va a morir alguien, eso no, sino que es que hablemos, profeticemos lo bueno de la palabra para que si se ligan a la palabra sea para bendición, ¿verdad? Pero en este caminar vamos a aprender mucho, hermanos, y de los errores aprendemos más que de las cosas que salen bien. Sí, mi hermano. Pero dicen, bueno, que hable uno primero, el segundo y el tercero. Entonces cuando yo lo estoy percibiendo, de que no, bueno, yo sigo, que hay que cumplir las cosas. Lo que pasa es que eso está hablando del don de profecía.
que es un don del Espíritu Santo que debería de ser común en la iglesia y cuya palabra debería de ser para exhortar, para edificar y para consolar, que son 3 elementos que tiene que cumplir. Y ahí es donde dice que hablen en orden y que los que están presentes puedan juzgar la profecía que fue dada, pero no está hablando del ministerio de oficio del profeta, pero eso lo vamos a ver después porque no quiero que nos desviemos de la base de los ministerios de ascensión. Una cosa que quiero, al final lo vamos a decir, ¿cuál es la diferencia entre los apóstoles que Jesús en su ministerio en la tierra llamó y el ministerio de apóstol y los otros, además, los otros 4 o 3 que él llamó, constituyó en la ascensión? Y hay una diferencia básica, y es que cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal y él escogió a los discípulos que luego envió como apóstoles o llamó apóstoles, todavía cuando los llamó, todavía el Espíritu Santo no vivía dentro de estos varones, no vivía dentro de estos hombres, por cuanto Jesús todavía no había muerto y resucitado. Posteriormente, cuando Jesús resucita, si ustedes recuerdan, ya él con cuerpo glorificado, se les aparece, sopla sobre ellos y les dice, recibid al Espíritu Santo. En ese momento, entonces ya ellos están en la misma condición, por decir, porque recibieron al Espíritu Santo, de los que fueron constituidos posteriormente en una unción de ascensión. Entonces es un nivel superior. Y hay una diferencia. Cuando estos apóstoles fueron llamados en el ministerio de Jesús en la tierra, todavía la mujer estaba bajo maldición. Por eso es importante que entremos a este tema. Aparte de que aquí la mayoría son mujeres, ¿verdad? Entonces, para que salgan felices esta noche. Todavía la maldición que estaba sobre la mujer se quitó cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, esa es la razón por la cual, por si le preguntan, esa es la razón por la cual cuando Jesús llamó apóstoles, no llamó mujeres, porque ella estaba bajo maldición todavía. Pero cuando ya derrama su sangre en la cruz del Calvario, se quita la maldición, y cuando Él constituye, dice que dio dones a los hombres, Él llama varones y mujeres. Aplaudan por lo menos, hombres y mujeres. Pero vamos a ver, quiero que lo veamos como históricamente, ¿verdad? Vamos a ver desde la creación, si usted mira ahí Génesis 1, 27 al 29, la mujer y el varón estaban juntos cuando Dios les dio las instrucciones. Génesis 1, 27 al 29, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios, los plural a los dos, varón y mujer, y les dijo a los dos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los dos fueron llamados para señorear, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que plural, he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Tenga esto muy claro, la instrucción de Dios de gobierno y de señorío fue para los dos, para el varón y la mujer. Eso es desde el principio de la creación, no solo fue para el varón. Podríamos entrar en otro estudio más, ¿verdad?, sobre esto, pero eso es suficiente para lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a ver, después del pecado, ya sabemos que la mujer se dejó seducir por la serpiente y el varón por la mujer. Quiero decirle que la serpiente no era un animal feo como lo vemos ahora. De hecho, serpiente quiere decir que alumbraba, que iluminaba, que tiraba destellos y luces. Y de hecho, yo creo que la serpiente tenía forma de un varón que andaba erguido, porque hasta después de la maldición se le dijo que se tendría que arrastrar de allá en adelante, o sea que antes no se arrastraba. Tiene que haber sido alguien como muy bello, muy deslumbrante, que ella se dejó seducir. Y para los varones que están aquí, fíjese que a la serpiente le costó un poquito convencer a la mujer, pero a la mujer no le costó nada convencer al varón. Rapidito se comió la fruta. Se van a enojar conmigo los varones, ¿verdad? Desde allí viene que la mujer es experta en seducir al varón, por eso se tienen que cuidar.
Bueno, entonces mira lo que pasó después del pecado. Sabemos que hubo maldición para la serpiente, para el varón, pero estamos hablando específicamente aquí de la mujer, porque es importante si la mujer puede o no desempeñar ministerio. Entonces, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La instrucción que Dios les había dado primero a los dos, que iban a señorear sobre los animales, ahora resulta que el varón se va a enseñorear de ella como si ella fuera un animal. De hecho, ustedes ven después en el capítulo 5 de Génesis, y aún en algunos versos del 3 más adelante, que él le pone nombre a ella como si fuera un animal, porque al principio les dijo a ellos que le dijo a él que le pusiera nombre a todos los animales, porque poner nombre significa posesión. Cuando usted le regala un perrito, lo primero que hace es que le pone nombre, ¿verdad? Bueno, pues ahí ve que Dios lo llamó a Adán desde siempre a los dos. Pero después del pecado dice que cuando lo sacó del huerto, y él la llamó a ella Eva, no fue Dios. Fue el varón que la llamó Eva, por cuanto sería madre de todos los vivientes. Entonces, ella pasa a un nivel de inferioridad. Él pasa a ser señor de ella y ella pasa a ser posesión de él. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En Dios habla hoy, dice: a la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? Antes del pecado, los dos tenían el mismo nivel de autoridad. Los dos podían caminar y hablar con Dios libremente. Y había una comunión directa al Espíritu de Dios. Ese era su Señor. Pero por cuanto ella se dejó seducir, ahora Dios la pone a ella en una posición inferior, de manera que Él es Señor sobre ella. ¿Y qué quiere decir? Que su deseo será para su marido. Ya ella no tiene opción a pedir que pueda tener una comunión directa con Dios. De allí que todo tiene que ser a través de Él. Él es el Señor y ella es la esclava, vamos a decir. Y nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento que la mujer está en una condición de inferioridad. Fíjese que el varón podía tener 4 mujeres, las que quisiera, y todo estaba bien, y ella tenía que decir: sí, así es, sí señor, sí señor. Mire a Sara con Abraham: sí señor, sí mi señor, y él con Agar, y todo estaba bien. Pero si la mujer era encontrada en adulterio, la apedreaban y la mataban delante de todos. Ahí la llevaban al sacerdote. O sea que ya dejó de estar en igualdad. ¿Qué quiere decir? Que la mujer aquí no podía aspirar a un Señor que era Dios, sino que se tenía que conformar con un Señor de carne y hueso, por causa de haberse dejado seducir carnalmente. Entonces, yo digo que de tal manera amó Dios a la mujer, que envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos de la maldición. Que ya se revolvieron, miren. Dios tuvo compasión y misericordia, porque en el principio Dios nos creó en igualdad espiritual. No estoy hablando de igualdad física. Entendemos que somos diferentes y gracias a Dios por la diferencia. Sería muy aburrido si fuéramos iguales, ¿verdad? Gracias a Dios que somos diferentes. En el alma somos diferentes, la manera de pensar, de sentir, hay una diferencia. Pero Dios nos creó en igualdad espiritual, porque Dios tenía comunión directa con el varón y la mujer y ellos entre sí. Y Dios le dio igualdad de autoridad espiritual desde el principio. Pero por causa del pecado pasó esto, ocurrió esto. Pero de verdad que Dios, yo creo que siempre tenía compasión de la mujer, de verla en la condición que había quedado. Y cuando Jesús vino, el panorama cambió. Cuando Jesús vino, todo cambió. De hecho, nosotros vemos algunos vislumbres, aún desde que Jesús está en su ministerio terrenal, aún antes de morir y resucitar. ¿Quién fue la primera persona que ejerció el ministerio evangelístico? La samaritana. En un día se convirtió todo un pueblo de borrachos. Y Jesús habló con ella y la envió, y por el testimonio de ella se convirtieron muchos. ¿Quiénes estuvieron al pie de la cruz cuando Él murió? Las mujeres. Los discípulos se fueron. ¿Quién estaba allí en la tumba, en la sepultura? María Magdalena. ¿Quién fue la anunciadora de la resurrección? Magdalena. Se apareció primero a ella y después a los discípulos. ¿Quiénes sostenían el ministerio de Jesús? Mujeres.
María de Cleofa, María de Chuza, vendían las heredades y sostenían su ministerio. ¿Quién le ungió para la sepultura? Y de la única persona que Jesús dijo, escríbase allí para que cuando se hable este evangelio, se hable de esta que me ha hecho bien. Ningún otro lo hizo, que ungió a Jesús para la sepultura, María de Betania. O sea que Jesús ya le empezó, aún en su ministerio terrenal, a dar un lugar y una posición a la mujer. Pero hasta que Él muere y resucita, entonces vemos que la obra de Cristo en realidad fue una obra redentora para toda la humanidad, pero incluía el redimir a la mujer y ponerla en una posición de dignidad. Libró a la mujer de la maldición del pecado y de sus consecuencias, ¿verdad? De lo que era al principio. Elevó a la mujer a un nivel de dignidad espiritual. Está sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales, no está en un nivel inferior. Igual una mujer o un varón pueden estar en lugares celestiales si reconocen la obra de Jesús. Eliminó la necesidad de un intermediario. Ella puede tener comunión con el Padre porque es hija y coheredera de la gracia, ¿verdad? Eso lo vemos en la Escritura. Entonces veamos qué es lo que dice el mismo apóstol Pablo, qué es lo que dice respecto a la muerte y resurrección de Cristo. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de este esclavo que era la ley, pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, todos ustedes, está hablándoles a varones y mujeres en medio de los Gálatas, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, cualquiera de nosotros, han quedado revestidos de Cristo, porque ¿qué es el bautismo? Muero al mundo y resucito con Cristo, quedamos ligados, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios les hizo. Cuando nosotros morimos al mundo y resucitamos con Cristo, creemos en la obra redentora de Jesús, recibimos al Espíritu Santo, entonces tenemos la capacidad en Dios de funcionar en lo que Dios soberanamente quiera usarnos. Ya a Dios no le importa el estuche externo, porque en realidad, ¿qué es lo que va a subir delante de la presencia del Señor? El cuerpo. Entonces, Dios usa el Espíritu y el Espíritu es el que vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿quién nos capacita realmente? Es el Espíritu Santo. No es carne y sangre, es el Espíritu Santo. Si nosotros seguimos pensando que para desarrollar tal o cual ministerio tiene que ser varón, todavía estamos pensando en carne y sangre. Las cualificaciones o características tienen que ser espirituales, no naturales, porque la obra es del Espíritu y la unción es espiritual, no es natural. Si la palabra dice que carne y sangre no pueden heredar el reino. Entonces, aquí estamos viendo Hechos 2 del 14 al 18, cuando el apóstol Pedro se levanta y les está contando a los del concilio de Jerusalén lo que ocurrió con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, él lo que dice que realmente lo que ocurrió era sencillamente que se cumplió lo que dijo el profeta Joel. Y a mí me gusta mucho que Joel, sí, como profeta que fue bien específico, gracias a Dios por él. Y nos dejó ahí la salvedad de poner masculino, femenino, porque si no, solo con Pablo hubiéramos quedado fritos, ¿verdad? Pero Joel fue bien específico, porque dice que derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Otra versión dice sobre toda carne, pero aquí fue más claro, toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. Fíjese que esta versión me gusta porque la intención primordial del Espíritu Santo derramándose en varones y mujeres era el poder comunicar mensajes proféticos, de acuerdo a esta versión. Pero aquí fue bien específico. Y si el Espíritu Santo se derramó sobre varones y mujeres, ¿será solo para que la mujer cocine? ¿Será? Yo sé que se necesita el Espíritu Santo para cocinar rico, yo eso lo sé. Pero si el Espíritu Santo se derramó sobre las mujeres, ¿será solo para planchar? ¿Será solo para lavar? No estoy menospreciando las labores domésticas de ninguna manera. De igual forma diría que no se derramó sobre los varones solo para chapear, ¿verdad? Lo digo igual. Pero si el Espíritu de Dios se derrama en el espíritu de una persona, varón o mujer, niño o anciano, es para hacer una obra espiritual.
es para poder usarnos espiritualmente. Entonces, los ministerios de oficio en general fueron constituidos para ejercer el gobierno espiritual del Señor en la iglesia y a través de la iglesia, porque todo tiene que tener un orden. Entonces no es para señorear, pero para tener un orden de autoridad espiritual. Y cuando hablamos de autoridad espiritual no es para mandar a la gente, sino que autoridad espiritual es la habilidad o la capacidad de Dios para que los demonios lo respeten. O sea, es alguien que es conocido en los cielos y temido en los infiernos. Eso es autoridad espiritual. Entonces, a alguien, su autoridad no es porque le digan que es apóstol o que es profeta. No, es el investimiento de la unción y la autoridad de Dios en la persona. Es algo divino, es algo que viene por la soberanía de Dios y Él llama a quien Él quiere. No es por capacidad, es por llamamiento soberano de Dios, como Él quiere. Y yo he conocido apóstoles analfabetas. Y he conocido profetas que no saben leer, o sea que no tiene nada que ver con la formación intelectual ni educacional, sino que es un llamamiento de Dios. Entonces, esos ministerios de oficio, los que hemos mencionado, 4 o 5, son oficios diseñados para servir al cuerpo, no para señorear, sino para servir. Y son llamamientos directos del Señor que tienen que ir acompañados de la unción necesaria y después, cuando la unción hace que se desempeñe la función, entonces el pueblo mismo comienza a reconocer esos llamados o esos ministerios o esas unciones o esas funciones. Quiero recalcar que en Efesios 4:11 o 4:10, 9:10, cuando dice que dio dones a los hombres, la palabra hombres que se usa es antropos, que significa género humano e incluye varón y mujer. O sea, no está hablando de sexo, está hablando de humanidad, de género humano. Entonces, no podemos excluir la soberanía de Dios en relación a los ministerios, y esto quiere decir que Él llama a quien Él quiere, capacita al que llama. No es que llama a los capacitados, sino que Él capacita a los que llama, respeta la autoridad delegada a los ministros. Dios nunca va en contra de su línea de autoridad. Cuando Él capacita a alguien y delega autoridad en alguien, Él la respeta y la respalda, no va a ir en contra. El oficio ministerial no tiene nada que ver con la capacidad o habilidad natural, ¿verdad? Porque cuando creemos nosotros que es porque somos mejores, que somos buenos, ya le quitamos al Señor su lugar y su soberanía. Usted tiene que saber que había muchos mejores que usted para hacer lo que usted está haciendo. Si está donde está es solo por la pura gracia y el favor de Dios, es por su unción, es por su misericordia, no porque seamos muy buenos ni superiores a nadie más. Él nos escogió de pura gracia porque le plació en su corazón, no porque seamos superiores ni mejores. Y eso de verdad que quebranta mi corazón, el saber que Él por su pura gracia, por su pura complacencia nos pudo llamar y escoger. No lo merecíamos, por lo menos yo no lo merecía, ¿verdad? Es Él en mí. Y si en algún momento llegara a pensar que es por formación, por preparación o por capacidad, dejo de ser lo que Dios quiere, porque tiene que ser Él en mí. Y tan lo vemos en el caso del apóstol Pablo, que él desecha todo y lo tiene todo por basura ante la revelación del conocimiento de quién es el Señor. Eso es lo que a Él le interesa, que sepamos quién es Dios, conocer al Señor. Eso es lo más importante. Si le conocemos a Él, vamos a transmitir el corazón de Él. Si lo que conocemos es intelectualmente o es capacidades, habilidades, producto de entrenamiento, de adiestramiento, de cómo ser un líder, de cómo, eso es lo que vamos, pero eso no va a cambiar el corazón de nadie. Pero cuando conocemos quién es Dios, quién es el que nos salvó, quién es el que nos ungió, quién es el que nos llamó, eso es lo que podemos mostrar a otros, es lo que podemos impartir, y eso sí puede cambiar una vida. Eso sí. Entonces, todo es en el ministerio por su gracia y su favor, amados. Nada más que por su gracia y su favor. Ay, llegamos al punto bonito. Para que se evalúe usted mismo. ¿Quién constituyó los ministerios? Jesús, el Hijo, el Señor. ¿Cuándo lo hizo? En la ascensión, después de resucitar. ¿Cuál es la función de los ministerios? Servir, edificar al cuerpo
para que crezcan y no sean niños, sino que lleguen a madurez y lleguemos a la unidad de la fe. ¿En qué difiere un apóstol de Jesús antes de y después de su resurrección? Amén. La presencia del Espíritu Santo en el interior del hombre y por lo tanto tiene una mayor autoridad. Entonces, ¿estamos tranquilos? Claro, es que eso es lo que quise decir. Claro, por eso la llevé por todo eso. Claro, es que no podemos limitar a Dios. ¿Por qué dicen, alguien dice, ay no, si es que los apóstoles y profetas eran para el tiempo del Antiguo Testamento, o de la iglesia primitiva, ahora solo es el pastor? ¿Pero por qué? Si los hablan juntos en la misma escritura. Si hay pastor, también hay apóstol y hay profeta, y hay evangelista y hay maestro, ¿verdad? Y entonces no podemos limitar a Dios. Dios es ilimitado. Y todo lo que el espíritu del hombre pueda contener, todo lo que él pueda hacer, así es de grande la obra de Dios, sin límites, sin límites. Dios no es un Dios limitado. Él no hace acepción de personas. Él no nos limita por el estuche. Para cerrar, voy a cerrar con una broma, pero después voy a orar en serio. Cuando Dios empezaba yo en el Señor y por su misericordia y su gracia Él me usaba, pero tenía mucha crítica, ¿verdad? Porque por ser mujer. Entonces yo fui donde mi padre espiritual, un apóstol y profeta de las montañas, y le dije, hermano, ya no aguanto, mire, que los pastores dicen que yo no puedo hacer esto porque soy mujer, y ¿qué hago? Y entonces él me queda viendo y me dice, ¿y por qué no se hace una cirugía? O sea, era una broma, ¿no? Pero lo que quiere decir es, lo de adentro, el espíritu es lo mismo. Si alguien le estorba, que el estuche, pues cámbiese el estuche, lo de adentro va a seguir siendo lo mismo. Y era una broma, por supuesto. Pero bendito Dios, ¿verdad? Que nunca realmente me interesa el título o algo, sino el poder tener la libertad de fluir en lo que Dios quiere que hagamos, porque eso trae contentamiento al Señor. Pero sé que en alguna manera Dios también me usa para abrir brecha para muchas mujeres que vienen detrás de mí. Hay una nueva generación que viene detrás y entonces vamos limpiando el camino para que tengan menos estorbos y pueda establecerse el reino de Dios en la tierra. Amén. Sí, santo. ¿Sabe qué? Si no aceptan los ministerios de las mujeres, se están perdiendo el 75% de la bendición, porque la mayoría de las personas en la iglesia son mujeres, ¿verdad? Sí, hermana amada. Dígame. Y ella viene desde Puerto Cortés. Sí, pero vamos a estar un año aquí. Bueno, un año ya cuando llegue, mire, nosotros nunca terminamos de aprender. Cuando llegue el año vamos a querer otro año. Así. Gloria a Dios. Padre, alárgale el tiempo a mi hermana Rosario, por favor. Te damos gracias, amado, eres tan bueno. Gracias, yo te bendigo por cada siervo, sierva tuya que están en este lugar, por cada hijo tuyo, por la autoridad que tú les has dado, nos has delegado, por la presencia de tu Espíritu Santo. Yo bendigo a los ministros que están aquí, a los siervos, pastores, profetas, evangelistas, maestros. Dios, sean benditos, benditas en el nombre de Jesús. Y sobre todo, Dios, que podamos entender que lo que tú quieres es que seamos tus hijos y que todo lo demás vendrá por la unción, la gracia y la soberanía tuya. Estamos dispuestos, estamos decididos, Señor, a humillarnos, Señor, a bajarnos para que tú crezcas. Queremos menguar, Señor,
para que tú puedas ser el Rey, el Señor, el que sea visto, el que sea visible. Gracias, te honramos, te loamos, te damos gracias por la salud, por la sanidad, por la restauración de nuestras almas, por la salud interior. Te pido, Dios mío, que espíritu de revelación esté sobre nosotros este día, esta noche, aún mientras dormimos, aún mientras vamos a la cama, cuando despertemos. Venga la revelación de tu Espíritu Santo, la revelación de quién eres tú, Jesús, la revelación de que tú eres nuestro Padre, que sepamos que somos hijos, hijos con derecho a herencia. Oh, ubícanos, Dios, en tu plan y tu propósito, en la función que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo declaro, amado mío, que las congregaciones, las iglesias aquí representadas son y serán, Dios, iglesias completas donde esté el fluir de los dones del Espíritu, donde estén todos los ministerios, donde estén todas las operaciones. Iglesias, Señor, que sean bendición para esta nación. Yo proclamo, yo declaro una palabra de vida, una palabra de luz, una palabra, Dios mío, que venga para abrir los oídos y los ojos espirituales. Te bendecimos, Rey. Muchas gracias. Bendecimos, Señor, a FUNADE, sus administradores, las personas, Señor, que están aquí y nos han abierto las puertas de este lugar. Bendito Dios, muchas gracias. Que ellos también sean tocados por la unción y la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Guarda a mis amados en su regreso a casa. Señor, quita todo estorbo del camino, que ellos puedan llegar con bendición, con mayor vida, Señor, renovados en el Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les amo mucho y les bendigo.